alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Nuevamente, buenos días, hermanos. Buenos días. Y especialmente aquellos que también nos acaban de acompañar, que están con nosotros. Muchas gracias. Dios les bendiga también grandemente. De hecho, Dios, hermanos, cuando Él bendice, da manos llenas. Quiero hablarles con respecto a la generosidad de nuestro Dios. ¿Qué tan generoso? Y escúcheme por favor, ¿qué tan generoso ha sido nuestro Dios para con usted? Cuando hablamos de generosidad, estamos hablando, hermanos, de ser espléndido, de ser algo abundante, ¿no? De no limitar cosas. En México, no sé en qué parte de México, hay una palabra que no es mala, pero muchas veces la han usado para ofender posiblemente, no creo muy bien, pero es la palabra pichicato. La palabra pichicato significa, al menos de donde yo soy, es una persona que da poco. Okay. Que cuando usted, que por ejemplo, esto pasa comúnmente cuando estábamos jóvenes y que a veces uno compraba una coca y fritos y daba una papita y usted saca solo una papita y se la daba, no seas así, o sea, dice que me dieras papitas, no seas pichicato, eso es lo que decíamos, o sea que en sí pichicato es literalmente dar poco. Pero se figura con una persona que es miserable, en el sentido de que no está disponible a ayudar, a proveer, a dar más de lo que se le pide. Okay. Y pensando en esto, ¿Dios es un Dios pichicato? No, hermanos, no, en lo absoluto. Dios, cuando Dios da, hermanos, Dios da manos llenas. De hecho, Santiago dice, si alguno está falto en sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin medida. Así es, hermano. Dios es espléndido, Dios es generoso. Desde el momento en que Él te concede la vida, desde el momento en que Él te provee una buena salud, bienestar, un trabajo, un lugar donde llegar, donde descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Te da mucho. Y más aún todavía, cuando Él nos ha otorgado el perdón de nuestros pecados, cuando Él nos ha incluido a ser parte de su familia, cuando Él nos ha dado Santo Espíritu, nos ha dado mucho más. Y créalo, que viene lo bueno. Viene lo más grandioso todavía, una entrada en la eternidad. Dios es generoso. Amén, hermanos. Amén. Pero ahora pensemos en esto. ¿Y usted para con Él? ¿Qué tan generoso es usted para con Él? ¿Qué tanta disponibilidad de su corazón hacia Dios hay? Cuando un hombre llamado Pedro experimentó la generosidad de nuestro Dios, del Señor. Y este acto, hermanos, sorprendió a un hombre duro, de carácter, pero que al ver lo generoso que es el Señor, se humilló delante del Señor. Y eso le sirvió para que él
no solamente le prestara una embarcación, sino para que le diera su vida. En Lucas capítulo 5, este es el tema para esta mañana, la generosidad de nuestro Dios. En Lucas capítulo 5, versículo del 1 en adelante, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de nuestro Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera, dice, que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es increíble, hermanos. Es maravilloso. Estos hombres no se esperaban un día así. No se esperaban un día de gran bendición. Habían estado toda la noche, hermanos, en ese lago grande, de extensión grande. Habían tratado de pescar toda la noche. ¿Por qué la noche? Porque el agua son más frías, más frescas, y es cuando sube el pez más a la superficie y es más fácil de pescar. Toda la noche habían estado ahí. Iban a regresar a sus casas prácticamente sin nada, sin el sustento de la vida. No llevar algo de comida a la mesa, nada. Iban a regresar a sus casas así como habían salido de ellas, con las manos vacías, tristes, acongojados, afligidos, preocupados. No pescamos nada. ¿Qué vamos a comer para mañana? ¿Qué vamos a vender para mañana? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? La generosidad de nuestro Señor, hermanos, vino a cambiar su vida. Sin embargo, estas personas, estos hombres, para poder ser expuestos a la generosidad del Señor, tuvieron que hacer algo al respecto. Tuvieron que hacer algo al respecto y encontrarse así con esa entera generosidad del Señor, que vino a ser para ellos una gran bendición. No solamente en ese día, sino que lo sería en el resto de toda su vida. Él supliría todo cuanto ellos necesitaban. Es una gran bendición, hermano, por supuesto que sí, amén. Fueron hombres que supieron apreciar, valorar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ellos en ese momento. Y a veces nosotros, hermanos, como decíamos, hay personas que solamente, de alguna manera, solamente desean ser favorecidos por nuestro Dios. Y esto es en base porque
a veces líderes religiosos que solamente procuran su propio vientre, su propio bienestar, que lamentablemente hacen mercadería de la fe de las personas, es decir, lucran con la fe de las personas, como dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, que hacen mercadería, negocio con la fe de las personas. Y que a veces si tienes un problema, una aflicción, tú clama a Dios, pero mira, sé generoso con Dios, tú ofréndale $1,000 y tú no vas a saber ni cómo, pero Él va a prosperar tu negocio, va a enriquecer tu negocio, o tu matrimonio va a ser fortalecido, o que tu vida va a prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. Le hablan de cosas que la persona desea, y es por eso que va a buscar a Dios, hermanos, y ofrenda mucho dinero con tal de que el Señor se lo devuelva duplicado, triplicado o cuadruplicado. Pero eso ya no es buscar a Dios con un corazón sincero, con un corazón agradecido, sino más que todo, hermanos, hacer un negocio. Hacer un negocio con Él. Yo estoy aquí, tú me bendices y yo te doy. No se trata de eso. No se trata de eso. No podemos hacer un negocio con Dios para que Dios sea generoso con nosotros. Y a veces nos vamos al otro extremo, en donde lamentablemente, hermanos, todavía hay cristianos que lamentablemente están menospreciando las grandes bendiciones que nuestro Dios les dio en un momento de su vida. Pasa como aquellos días en donde el pueblo hebreo había salido de la esclavitud de Egipto e iba hacia la tierra prometida. Y por algunas complicaciones que tuvieron, hermanos, que tuvieron que descender hacia el Mar Rojo, hermanos, dice que el pueblo, al tener esa dificultad en el camino, empezó a blasfemar contra nuestro Dios y empezaron a decir: estamos hastiados de este pan tan liviano. Ya no queremos comer esto, queremos comer carne. Allá en Éxodo capítulo 20, en Números capítulo 20, perdón. Y cuando Dios escuchó al pueblo decir estas cosas, estamos hastiados de este pan tan liviano, Dios envió serpientes ardientes para que fueran mordidos por ellos. Y empezó a haber gran mortandad. ¿Por qué? Porque cuando se habla la palabra blasfemia, hermanos, se translitera del griego, del griego al español es igual blasfemia, blasfemo. Literalmente significa hablar torpe. Como cuando una persona tiene problemas con sus cuerdas vocales y tiene esa deficiencia corporal que no puede hablar bien, pero ella es una deficiencia física, que habla lento, hablar lento, pero figurativamente se refiere al hecho de hablar torpemente, neciamente. Y el pueblo blasfemó contra nuestro Dios y habló torpemente delante de nuestro Dios, diciendo: estamos hastiados de este pan tan liviano, sin imaginar que estaban ofendiendo a nuestro Dios y a la generosidad que nuestro Dios había tenido para con ellos. Y esto pasa hoy en día, lamentablemente, que muchos cristianos menosprecian la generosidad que nuestro Dios ha manifestado en su vida espiritual, porque a veces se le da más prioridad a sus cosas, a su vida, en vez de estar en este día sirviendo y adorando a nuestro Dios. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Que nunca nos pase eso, hermanos, porque así como se nos dio una vez, se nos puede quitar. Por eso, déjeme decirle una cosa, de que si Dios nos pide que seamos generosos para con Él, es porque Él ya lo fue. De hecho, cuando el apóstol Pablo, nuestro hermano, estaba hablando acerca de la ofrenda, ciertamente Dios no necesita dinero donde Él está, hermanos, en lo absoluto, ¿no? En donde sí es requerible aquí, pero ciertamente es para pagar precisamente los biles, etcétera, etcétera. Aún también a veces cuando yo les hablo a la gente que qué es lo que hacemos nosotros con la ofrenda, le digo, a veces nosotros también ayudamos a nuestra hermandad, algún hermano que está en necesidad,
que está en una situación tan precaria, que perdió el trabajo y que no tiene que pagar la renta, el departamento, etcétera, se le paga eso. Se le paga la renta, sí. O si tiene algún problema que no trabajó y necesita pagar el bill de la luz o de la aseguranza, también. Pero ¿cómo? Dice, acá en la iglesia, no, acá todo va para el pastor. No, pues sí, todo para él. No, acá no, acá es totalmente diferente. Por eso cuando el Señor dice, déjame ir a la escritura, en 2 de Corintios capítulo 9, pero el que siembra, dice, el que siembra escasamente segará, el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Okay. Y ciertamente la cuestión aquí no es meramente económico, sino más que todo en el tiempo. ¿Qué tan ricos somos nosotros en el tiempo? Y vaya que nos sobra tiempo. Todo es cuestión de saber administrar, pero también de darle prioridad a nuestro Dios. Si nosotros no aprendemos de esto, hermanos, nunca vamos nosotros darle la honra y la gloria a nuestro Dios en nuestras vidas. Nunca vamos a ser prósperos en su obra. Nunca le vamos a dar frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice el Señor en Juan capítulo, déjeme recordar, 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No dice pocos frutos, dice muchos, okay, siendo generosos con nuestro Dios. Pero para esto, si nosotros realmente queremos disfrutar de esa generosidad, mayormente de nuestro Dios, porque como le decía al principio, ciertamente Dios nos bendice de una manera física, de una manera materialista, también Dios nos bendice, nos provee de trabajo, de cosas que nos son esenciales para poder sobrevivir, subsistir en esta vida, pero también en la cuestión espiritual. En el estudio le decía cómo es que el apóstol Pablo adoraba a nuestro Dios, diciendo allá en Efesios 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que nos bendijo con toda. ¿Y qué es toda? Toda. Dios no da en pequeñas cantidades o cantidades a medias o medias cantidades, etcétera. Limitadas, exacto. Dios da manos llenas, con toda bendición espiritual. Si Dios ha sido generoso con nosotros en este día, hermanos, créalo que lo va a hacer aún mucho más en la eternidad. Mucho más en la eternidad. Precisamente acabamos de concluir un tema allá en la congregación hablando con respecto del camino a la gloria de Dios. Cuando Dios nos sacó de lo más vil, de lo menospreciado y de lo inútil, según 1 Corintios capítulo 1. Y nos dice, porque por Él estamos nosotros en Cristo, para gloriarnos. Por eso dice que el que se gloría en el Señor. Dios nos reveló su gloria a través de Cristo. Nos la reveló a través de Cristo para que fuéramos parte de esa gloria y para que algún día conozcamos su gloria eterna. Y es por eso que Él nos justificó, nos santificó y luego también nos glorificó también. Okay. Nos dio la redención también, para que algún día conozcamos su gloria. Nosotros vamos a poder experimentar la generosidad del Señor también, aún en la eternidad, mucho más, pero para esto, ¿qué necesitamos hacer? Lo que tenemos que hacer es ofrecerle un servicio al Señor. Mire, o más que todo, primeramente cuando escuchamos, principalmente la palabra de nuestro Dios. Antes de eso, si regresamos ahí en Lucas capítulo 5,
Versículo del 1 en adelante dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavando sus redes vacías. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó. Mire qué hermosa condición del Señor. No le ordenó al apóstol Pedro. No le dijo: a ver, dame acá, dame tu barca, dámela. No, dice que le rogó, hermanos. Esa palabra rogar, erotao, es erotao, implica el hecho de pedir algo con humildad, pedir algo con súplica. Por favor, permíteme usar esto con humildad, pedir algo con amabilidad, no con despotismo, no con autoritatismo, sino que simple y sencillamente se la pidió. Por favor, préstamela. Y el Señor dice que al hacer esto, que la apartase de una tierra un poco, sentándose enseñaba de la tierra a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. ¿Y qué fue lo que dijo Simón? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. En el tiempo más propicio, en el tiempo más adecuado, más correcto, lo hemos hecho y no hemos obtenido absolutamente nada. Si lo hacemos ahora, mucho menos, porque no es hora para la pesca, no es el tiempo propicio, pero más porque tú lo dices, lo vamos a hacer. Nomás para demostrarte de que esto es inútil. Y lo hicieron. Pero cuando lo hicieron, oh sorpresa, hermanos, ya conocemos la historia. No lo podían sacar las redes, tuvieron que hablarle a la otra para que les ayudara, hermanos. Hasta el tope la red, a tal grado hasta que la misma red se rompía de la gran cantidad de peces. Y Pedro simplemente dijo: mas por tu palabra lo vamos a hacer. No lo hizo con confianza, no lo hizo con convicción, simplemente dijo: vamos a hacerlo nomás para que terminemos este día. Oh sorpresa, hermanos, se llevaron estos hombres al ver, hermanos, precisamente este gran milagro, porque fue un milagro de parte del Señor. Ellos lo entendieron y lo supieron muy bien, que esto era un acto extraordinario. No era un acto natural. Cuando hablamos de un milagro, hermanos, cuando hablamos de un milagro, estamos hablando de un acto sobrenatural, un acto que viola todas las leyes de la naturaleza, que rebasa todas las leyes de la naturaleza, un acto en donde no interviene ni la química, ni la física, ni nada por el estilo, ni la ciencia, ni hombre alguno, nada, absolutamente nada, solamente el poder de Dios. Amén. Y ellos vieron esto, que era un milagro. Era un milagro. No había otra razón más que esta. Y es por eso que el apóstol Pedro, hermanos, una vez que llegó a la orilla, hermanos, él tuvo esa condición. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Reconoció su deficiencia ante el Señor. Y él se puso ante una situación así porque él sabía que este hombre que había hecho este gran milagro no era un hombre común y simple, sino que era un hombre extremadamente extraordinario, maravilloso, que vino a traer a su vida bendición, que solamente lo único que necesitó hacer fue confiar en su palabra. Por eso, si tú quieres en realidad ser un vaso, un recipiente de toda la generosidad de nuestro Dios, de toda la bendición de nuestro Dios, lo único que tienes que hacer es confiar en su palabra. Haz lo que el Señor te dice. La bendición, hermano, no solamente llega mediante la fe. La fe, hermanos, es algo que antecede a la salvación y a la bendición de nuestro Dios.
Es el principio, el camino hacia la bendición. Pero la fe tiene que venir acompañada con las obras, así como cuando nuestro Señor Jesucristo vio a aquel ciego de nacimiento y para mostrarles que él era el Hijo de Dios, escupió en tierra, hizo lodo, se lo untó en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque. Aquel hombre que era ciego, hermano, simplemente hizo lo que el Señor le dijo: ve y lávate. Si este hombre no hubiera creído en las palabras del Señor que le iba a sanar, no lo hubiera hecho. Simplemente se hubiera quitado el barro de entre sus ojos. Pero este hombre fue y se lavó y vio. ¿Qué fue lo que le sanó de su ceguera? ¿El lodo? ¿La saliva? ¿El agua? Su obediencia. Amén, hermanos. Cuando el Señor le dijo: boga mar adentro y echar la red. Cuando lo hizo, hermanos, vio la gran generosidad del Señor, la gran bendición. Y es por eso, si tú quieres en realidad ver cuán generoso puede ser Dios contigo, aparte del tiempo que Dios ha sido contigo, tú tienes que creer en su palabra, pero obedecerla también. Por algo el Señor dijo: id de predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso no solamente hay que creer en las palabras de nuestro Dios, sino que también, hermanos, hay que ofrecerle un servicio. Cuando el Señor, hermanos, antes de predicarle a la gente, dice que al apóstol Pedro le pidió la embarcación: préstamela. Le rogó, le suplicó: préstamela, y él se la otorgó y él se la dio. Él no se puso en una actitud de arrogante o en una actitud de amargura. Lamentablemente, cuando las cosas a veces no nos resultan en la vida, hermanos, lamentablemente es cuando las cosas no nos favorecen, suele amargar nuestra existencia, suele endurecer nuestros sentimientos, suele endurecer nuestras proposiciones. Y no podemos dar algo bueno a la gente porque ya en nuestro corazón hay maldad, hay dureza y no hay disponibilidad para la gente después. Pedro hubiera dicho: ¿sabes qué? Lo siento, Señor, sé que eres maestro, sé que eres un judío y maestro, doctor de la ley, etcétera, pero mira, lamentablemente el tiempo se nos acabó, tenemos que entregar las redes, tenemos que entregar la embarcación, tenemos otras cosas que hacer. No hizo nada de eso el apóstol Pedro. La actitud pacífica, la actitud de mansedumbre, la actitud de bondad que él vio en los ojos del Señor y en su palabra, lo hicieron que se diera. Ahí está, maestro. Ahí está. Y lo todavía fue paciente. Esperar a que el Señor disertara la palabra. Y posiblemente también obviamente estuvo escuchando, estuvo ahí y estuvo escuchando la palabra del Señor. Pero una vez que el Señor terminó, se la entregó, pero ahora diciéndole: ahora boga mar adentro. Mire lo hermoso que es el Señor. El Señor sabe compensar a todos aquellos que le sirven. Nuestro trabajo en el Señor, hermanos, no es en vano, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, en el último versículo. Déjeme ver rápidamente. Primera de Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. No es en vano. El Señor sabe apreciar, sabe valorar, sabe premiar a todos aquellos que en Él confían. Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué es lo que dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que la primera persona que debe estar convencida de la existencia de Dios y de que ese Dios sabe compensar, gratificar a todo aquel que le agrada, que le sirve, debe ser uno mismo.
debo de ser yo principalmente. Estar plenamente convencido no solamente de la existencia de un Dios, sino también de un Dios amoroso, generoso, que sabe recompensar el trabajo que hacemos por Él. Por eso qué importante es entender esto, que la generosidad de nuestro Dios viene cuando cuando empezamos a confiar en Él, pero también cuando disponemos un servicio a Él. Una vez que nosotros, hermanos, empezamos a disfrutar de la generosidad de nuestro Dios, cuando ya la hemos entendido, cuando se nos diga, mi hermano Pedrito, ¿sabes qué te necesitamos para que nos ayudes? Heme aquí, Señor. Mi hermanita, la necesitamos para que nos ayude a hacer esto. Aquí estoy para servir al Señor. Hermano, necesitamos hacer esto. Hermano, yo a ustedes los conozco de hace muchos años ya también. Las campañas que ustedes han hecho, algo extraordinario, maravilloso, verlos trabajar. Un grupo trabajando allá, sacrificando el tiempo de estar. Bueno, es que también hay organización. Un grupo se sacrifica para hacer la comida, servir, etcétera, etcétera. Y al siguiente día otro grupo está, y el grupo del día anterior le tocó allá, ahora está acá escuchando la palabra, y algunos jóvenes con las jóvenes y las maestras con los niños. Es hermoso, hermanos. Es hermoso ver eso. La disponibilidad de darle un servicio al Señor, y que lo estamos haciendo para agradar sobre todo al Señor, no a los ancianos de la iglesia, no al ministro, al predicador, no, hermanos. Todos estamos aquí para agradar a nuestro Dios, amén. A Él, a nuestro Dios a través de Cristo mismo. Y eso es hablar de una disponibilidad, de una solicitud, como cuando hablamos de los hermanos de Berea, que eran más nobles que los hermanos de Tesalónica, porque dice, porque con toda solicitud, es decir, prontitud. La solicitud implica prontitud, y la prontitud manifiesta la disponibilidad, el interés real de oír, de aprender y de ser bendecidos por nuestro Dios, de hacer las cosas para el Señor. Que exista, hermanos, ese corazón generoso que ustedes han manifestado en el transcurso de estos años para nuestro Dios, y que Dios les siga siendo generoso para con todos ustedes, para con sus hijos y para los que vienen, porque lo hemos entendido. Pero a veces lamentablemente pasa esto, cuando a veces hemos planeado, hermanos, un año de actividad y decimos, para tal fecha queremos hacer una serie de predicación y necesitamos la ayuda de algunas hermanitas. Hermano García, sí, discúlpeme, pero yo esa fecha no voy a poder. ¿Por qué? Porque ese día me toca trabajar. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Le digo, ¿y quién le asegura a usted, mi hermana, que ese día usted va a estar con vida? ¿Quién nos asegura la vida, hermanos? ¿Quién nos asegura la vida? ¿Quién nos asegura la salud? ¿Quién nos asegura el trabajo? Estaba platicando mi hermano Artiga que como en el mes de octubre, todos en una compañía que se llamaba Uniform Dennis, donde hacían los logos de las universidades, colegios y demás, se miraba muy próspero ahí el asunto. Terminamos nuestra jornada el viernes, terminamos de trabajar el viernes, y el domingo empezaron a mandarnos mensajes, ya no hay trabajo, la compañía se cerró. ¿Qué pasó? Se cerró, se acabó, ya no hay trabajo para nadie. La vida nos puede cambiar en un instante, hermanos, y quedarnos sin nada. Pero ¿sabe qué, mi hermanita? Dios nunca nos abandona, y Él siempre tiene algo para nosotros. Por eso, hermanos, si Dios ha sido bueno para con nosotros, es para que también usted lo sea para con Él. Y la única manera de nosotros demostrarle que somos generosos con Él es invirtiendo tiempo en su obra, en su iglesia. Pero cuando hay egoísmo, cuando hay egocentrismo en nuestra vida, hermanos, no podemos ser generosos con nuestro Dios. Cuando una disputa de dos hermanos se peleaban una herencia,
Y uno de ellos le dijo al Señor: maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Tal vez porque uno era hijo de la concubina y el otro era hijo de la esposa legal, como haya sido. Y el Señor le dijo: ¿quién me ha puesto a mí por juez entre vosotros? Mirad y tener cuidado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que éste posee. Había una vez un hombre rico que había heredado una fortuna, y él, pensando en sí mismo, dijo: ¿qué haré? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y los edificaré mayores, y cuando los tenga llenos le voy a decir a mi alma: alma, come, bebe, sacíate, regocíjate. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto. ¿Para quién será? ¿Para quién será? Después de la muerte ya no se puede hacer absolutamente nada. Nada. Por eso, ofrécele tu vida al Señor hoy. Sé generoso con Él, así como Él ha sido generoso contigo. Cree en su palabra. Dedícale tiempo de tu vida al Señor. Mateo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene en suma. Todo lo demás viene por añadidura, es decir, en ganancia. Pero para eso tienes que primeramente confiar en el Señor y hacer su voluntad, obrar conforme a su justicia, y de esa manera también empezar a mostrarle un temor. Cuando estos hombres, hermanos, vieron el gran poder del Señor, lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho, dice que el apóstol Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Tuvo miedo. La palabra miedo proviene de la palabra griega que es phobos, implica pánico, un temor, un pánico que te hace huir. Esto es lo que mostró el apóstol Pedro. Tuvo miedo, un miedo que empieza a manifestarse en un asombro ante lo increíble de las cosas. Pero después, hermanos, por un acto de admiración, esto nos convence, nos persuade hacia aquel que tiene el poder para hacer todo lo posible e imposible, que es el Señor. Si el Señor tuvo poder para hacer eso, ¿qué no podrá hacer en mi vida? ¿Se imagina? Si Él llega a tener control en mi vida, ¿qué cree que va a hacer con mi vida? Cosas maravillosas. Y mire quiénes vieron: Pedro, Jacobo y Juan. El temor, hermanos, primeramente los hizo humillarse ante nuestro Dios, pero después este temor se convirtió en un temor reverente a nuestro Dios. Un temor igual al Hijo, igual al Señor. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Pero mire, lo maravilloso de esto, hermanos, es de que una vez que estos hombres entregaron su vida al Señor en sacrificio, porque después en Hechos capítulo 12, aquel Herodes, hermanos, sacrificó de una muerte a espada a Jacobo. ¿Sabe lo que significa espada? Le cortó la cabeza a Jacobo. ¿Qué pasó con Juan? Después de muchos años, hermanos, después de muchos años, podría decir que en los años 90, después del Señor, fue puesto en un aceite hirviendo. Según la historia secular, o no le pasó nada, o sufrió quemaduras, pero después fue enviado a la isla de Patmos. Usted lo puede ver allá en Apocalipsis capítulo 1, a picar piedra a un viejo. ¿Y qué pasó con el apóstol Pedro? Fue sacrificado por el emperador Nerón, crucificado, no como el Señor, sino de cabeza hacia abajo, porque no se sintió digno de morir al igual del Señor. Pero estas tres personas ofrecieron su vida en sacrificio al Señor. ¿Sabe por qué? Porque sabían que lo que les esperaba era una bendición eterna y maravillosa en la gloria de nuestro Dios. Si tú en realidad quieres experimentar en tu vida la gran generosidad de nuestro Dios,
Empieza por creer en su palabra. Empieza por obedecerla. También entrégale tu vida en servicio a nuestro Dios. Y créeme lo que no vas a estar solo. Y todo lo que hagas será de gran bendición en tu vida y también para tu familia. Confía siempre en Él, porque Él te va a liberar de lo último, que es lo más terrible. La muerte, hermanos, no es lo más terrible. Existe una muerte peor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas y ladrones, etcétera, tendrán su parte, que es en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Te podrás librar de esa condenación. Por eso entrégale tu vida al Señor hoy, porque el día de mañana, ¿quién te lo asegura? Entrégale tu vida al Señor y vas a hacer que Dios sea tremendamente generoso contigo. Cantemos un himno, hermanos. Puestos en pie a todos aquellos que puedan hacerlo.